CC van a estar alojadas en el canal de YouTube del Sistema de Información Bibliográfica de la Universidad Cooperativa. Desde allí pueden revivir todos estos momentos. Entonces, todos reciban un cordial saludo. La Universidad Cooperativa de Colombia y su sistema de bibliotecas, en colaboración con otras áreas en los diferentes campus, inicia hoy la Semana del Idioma, que hemos denominado Un Cuento de Todos. Entre el 22 al 26 de abril y al mismo tiempo, pues será una celebración multicampus del centenario de La Vorágine, la obra del escritor colombiano José Eustacio Rivera. En esta nueva edición tenemos como novedad y regalo una programación especial y académica sobre La Vorágine y su centenario. Desde distintas ciudades, geografías y voces estarán con nosotros diferentes invitados con una lectura interpretativa de la obra. Será la oportunidad de generar espacios que contribuyan no solo a la divulgación del autor y su libro, sino también al diálogo y a la fuerza de la palabra. Y por supuesto, al goce y disfrute de la obra con más herramientas de análisis y reflexión en los límites y fronteras que da su exploración y su gran protagonista, la naturaleza. Los invitamos a que nos acompañen en esta mirada panorámica sobre la novela y la travesía inseparable con su dimensión histórica. Igualmente tendremos una nutrida agenda en cada uno de los campus y sus bibliotecas a partir de actividades diversas y de dinámicas como lecturas en voz alta, trueques literarios, cineclub, exposiciones y demás actividades. De esta manera, le damos la bienvenida a la señora y doctora Carmen Julia Mejía Amezquita. Le queremos agradecer su presencia y haber recibido complacientemente esta invitación para acompañarnos y enriquecernos con toda su experiencia. Ahora me voy a permitir leer quién es Carmen Julia Mejía Amezquita. Ella es enfermera profesional de la Universidad de los Llanos y Universidad del Valle, especialista en salud familiar de la Universidad de los Llanos, con un diploma en diseño y formulación de proyectos culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene experiencia en gestión y gerencia de entidades públicas y privadas de carácter departamental. Áreas de interés: la cultura, el patrimonio, emprendimiento, desarrollo comunitario, educación, medio ambiente, turismo literario, salud y prevención. Áreas de trayectoria laboral: profesional con especialización, con experiencia administrativa, gestión y gerencia de entidades públicas y privadas de salud a nivel departamental desde el año 2012. Está dedicada a la gestión cultural, es vigía del patrimonio, fundadora de la Fundación ISANA, organización sin ánimo de lucro que se dedica especialmente a la preservación del patrimonio cultural en el departamento de Casanare, municipio de Orocue. Es gestora y directora de proyectos culturales y patrimoniales en el municipio de Orocue y departamento del Casanare, desde la Fundación ISANA, entre ellos la Casa Museo La Vorágine. En la actualidad es la directora ejecutiva y representante legal de la Fundación ISANA. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el paso a la señora Carmen Julia. Buenos días Richard, gracias por su presentación y buenos días pues para todos los asistentes a este encuentro virtual sobre ese tema emocionante como es el tema de la vorágine y especialmente en este año en que estamos cumpliendo, como lo dijo Richard, los 100 años de la publicación de la obra La Novela, de la obra La Vorágine, perdón. Eh, bueno. Ya después de esa presentación que me hace Richard, pues les quiero contar que sí, que soy enfermera y que desde el 2012 dejé el trabajo que tenía administrativamente con el tema de la salud y me dediqué a esa labor cultural con el tema de la vorágine. Y especialmente de la Casa Museo La Vorágine, y ustedes ahorita irán a entender por qué sucedió eso. Hoy vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la Casa Museo, de lo que ha hecho la Fundación ISANA para la preservación y conservación de este patrimonio que tenemos en Colombia, desde Orocue, Casanare, El Llano, Colombia, y esperamos que siga existiendo para el mundo entero. Nuestra conversación se llama Tras las huellas de Rivera en Orocue, Casanare. Puedes pasar, Richard, por favor. Bueno. Aquí observan ustedes, esta es la Casa Museo La Vorágine. La primera fotografía es una casa
es una fotografía de la casa del año 1995. La siguiente es del 2016, en la cual ya se le había hecho una pequeña intervención. Empiezo por decir que esta casa eh, es la casa de la familia Mezquita. Ha sido siempre la casa de la familia Mezquita. La construye mi abuelo Teodoro a finales de 1898, 1899, y tiene una gran significación para la comunidad orocueseña. Por ese motivo, la casa en este momento, desde el 2012, desde el 2014, perdón, es un bien de interés cultural de nivel municipal, es un BIC, y ya tiene visto bueno del Consejo Departamental de Patrimonio de Casanare para hacer un BIC de bien departamental. Nosotros iniciamos nuestra labor como Fundación Isana desde el 2012, eh, trabajando por este legado que nos dejaba la familia. Esta casa de la familia Mezquita tiene un peso patrimonial porque allí sucedieron varias cosas importantes para el municipio, para la comunidad orocueseña. Mi abuelo era abogado, fue alcalde del pueblo, fue juez, bueno, desempeñó algunos cargos y allí en esta casa se tomaban decisiones importantes para la comunidad. Y aparte de eso, en 1918 llega José Eustacio Rivera, como ustedes lo saben, autor de la obra, la novela La Vorágine, y por el tema de colegaje se hace amigo de mi abuelo y mi abuelo le cede la oficina de su casa, que era esta en ese momento, 1918, techo en palma, piso en tierra. Él le cede esa oficina para que él realice las labores profesionales para los cuales había sido contratado. Entonces, eso además le suma importancia a la casa, y con esos motivos y otras razones que tiene, como conservar todos sus materiales eh, con los cuales fue construida desde 1898, pues esos elementos sirven para el expediente que se le presenta al Consejo Departamental de Patrimonio para que la casa sea declarada como BIC. La casa se declara, como les digo, en el 2014, y desde ahí la Fundación Isana inicia una labor que no es fácil. La labor cultural en Colombia no es fácil. Entonces, nos proponemos a que ese legado no se pierda. Esta casa fue cuidada durante 92 años por Isabela Mezquita, hija de mi abuelo Teodoro. Eh, si quieres pasar la diapositiva para ir y luego nos podemos devolver, Richard. Aquí está el abuelo, Teodoro, quien construyó la casa, como les dije, y ella es Isabela Mezquita, mi tía, hermana de mi madre, quien cuidó su casa celosamente durante 92 años. No permitía que se le hicieran muchos cambios, y eso permitió agregarle valor a ese expediente, puesto que la casa conservaba todos sus materiales. Ella en el 2012 nos entrega la casa que siempre le habíamos dicho que esa casa se debería conservar, y conservar ese legado y esa historia que se guardaba en la casa. Entonces ella nos dice, vaya y cojan la casa porque se va a caer. Ella ya estaba muy enferma, había venido a vivir con nosotros a Villanueva, donde nosotros vivimos, y por esa razón la casa estuvo sola durante 4 años y se deteriora un poco. Ahí al lado está, como es hoy, el Salón José Eustacio Rivera. Pero Richard, qué pena, devolvámonos un poco para mirar las otras fotografías. Después de que empezamos ese trabajo con ese legado que nos deja Chava, la tía, y que pues ella recibe la tradición oral de su papá, Teodoro, y de sus hermanas mayores, quienes conocieron a José Eustacio, empezar nuestra labor, que no fue fácil, como les digo, y en el 2016 logramos, después de que la casa se convierte en BIC, aunque sea un bien privado, puede recibir recursos del Estado. El municipio hace un aporte para realizar el cambio de cubierta, que después de haber hecho un trabajo de la mano de la Universidad de La Salle, puesto que nosotros no sabíamos del tema de patrimonio, iniciamos entonces todo el trabajo de la mano de ellos, de la Universidad de La Salle. Ellos fueron quienes nos guiaron, y logramos hacer, después de un trabajo con ellos, hicimos lo que se llama un diagnóstico patológico de la casa, y lo urgente e importante
era cambiar el techo de la casa para evitar que la casa se derrumbara. De esa manera, el municipio hace ese aporte y en el 2016 esta era la casa con su fachada igual, pintado solamente el frente y la cubierta nueva. En el 2020, esta es una foto del 2020, pero en el 2017, a través de presentar otro proyecto a Impuesto Nacional del Consumo, que hace una convocatoria para los municipios, y nosotros con el municipio presentamos la propuesta y de esa manera se logra hacer la conservación de la casa. Como la ven ustedes en la fotografía 2020 y en el 2023, es como está la casa ahora. Entonces, ese ha sido como un pequeño recorrido por el tema de conservación de la sede, que es la Casa Museo, hoy Casa Museo La Vorágine. Estas dos fotografías, esa ventana se ha convertido en una ventana icónica donde se recrea parte de ese amor entre Arturo Cova y Alicia y se toman casi todos nuestros visitantes su foto en esa ventanita, la quise colocar para hacer referencia a eso. Podemos continuar, Richard. Aparte de este trabajo que hemos realizado nosotros con esa parte física, pues también lo realizamos con la parte de vincular a la comunidad a ese bien de interés cultural, puesto que no podría ser un bien allí muerto, quieto, estático. Entonces empezamos a hacer convocatorias y a presentarnos a las convocatorias y hasta el momento hemos hecho aproximadamente unos 18 proyectos con el Ministerio de Cultura y otras entidades para vincular a la comunidad a ese bien y que sea un proyecto totalmente dinámico. En esta presentación vamos a hablar entonces un poco del autor, después de haber hecho esa larga presentación, vamos a hablar del autor, vamos a hablar de Orocue como escenario de la vorágine y vamos a hablar un poquitito sobre la obra, que pues no es nuestro fuerte como tal, puesto que no somos literatos, pero nos hemos dedicado a estudiar el tema. Entonces vamos a entrar al tema del autor, José Eustacio Rivera. Tenemos una pequeña línea de tiempo. José Eustacio Rivera nace en 1888, nace en un lugar que en ese momento se llamaba San Mateo Huila, y bueno, San Mateo, porque no era Huila todavía, y luego se llama, después de 1943, lo bautizan como Rivera Huila en honor a José Eustacio, en honor a que él ya era conocido. Antes era el Tolima Grande y luego se convierte ya en el departamento del Huila y en 1943 queda San Mateo Huila como Rivera Huila. Ahí hay una cantidad de discusiones, que José Eustacio nació en Neiva, que está la partida de bautismo de Neiva, sí, lo bautizaron allí, pero realmente lo que han escrito sus biógrafos es que nació en San Mateo, hoy Rivera Huila. En 1895, José Eustacio ingresa al Colegio Santa Librada. José Eustacio fue un estudiante un poco problemático, lo echaban de los colegios, tal vez por su misma inteligencia, bueno, y hacía algunas maldades mientras estaba en el colegio. En 1904, con 16 años, ingresa como escribiente en la gobernación de Neiva. En 1909 muere su hermana Inés, ellos eran solo dos hombres, el resto mujeres y eran 11 hijos en total. En 1909 muere su hermana Inés y él es nombrado como inspector escolar en Bogotá. Pero además él en ese año le hace un poema a su hermana, un soneto, porque realmente él hace sonetos. Le hace un soneto en honor a su hermana. Se llama La Virgen Muerta en 1909. En 1912, José Eustacio, bueno, José Eustacio se va como inspector escolar a Bogotá y en 1912, ya estando en Bogotá, ingresa a la Universidad Nacional a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. En 1916, estando aún en la universidad, José Eustacio viaja por primera vez al llano, tiene por primera vez su encuentro con el llano. Invitado por unos amigos, viaja hasta Villavicencio y al divisar a Villavicencio desde Buena Vista, por algo se llama Buena Vista, se ve el inmenso llano, él lo describe con tres palabras: vasto, colosal e infinito. Me va a permitir leer una parte de una carta que José Eustacio le hace a sus amigos, estando en Villavicencio, le envía una carta a unos amigos que tenía en Cali
y les cuenta cómo es el llano. Voy a tal vez a salir un momentito y les voy a leer. Entonces dice, desde que el viajero remonta el último estribo de la cordillera oriental, ya al descender a Villavicencio, presiente la enormidad del paisaje hasta en el aire que respira. El panorama tiene por límite el horizonte y desde el nacimiento de la serranía se ven las curvas de los grandes ríos salvajes, como si alguien hubiera tenido el capricho de ponerle a uno bajo sus ojos un tablero que tuviera toda la perspectiva del llano. El Guayuriba, el Ocoa, el Guatiquía, el Humadea, el Meta, se ven salir de la llanura y perderse luego a una distancia de más de 60 leguas bajo las brumas del límite desconocido. A trechos se perciben las grandes cejas de monte que cruzan las planicies desiertas, tan planas como un billar, y el ojo adivina los pequeños puntos móviles que manchan en el aire la ondulación perenne de las palmeras sagradas. Esa es una parte de la carta que José Eustacio Rivera le escribe a sus amigos desde Villavicencio. Los que están en Villavicencio, pues conocen ese paisaje que él describe. Los que nos están viendo desde otro lado, aunque no hayan venido al llano, es un abrebocas para que eh, escuchen y hagan de cuenta que está pintando José Eustacio una parte del llano. Él es muy descriptivo en su obra, como lo era en sus escritos normales, como esta carta, poético y tan descriptivo que es uno capaz de pintar una, hacer una pintura, una acuarela, lo que sea, anotando el paisaje que él describe. Eso es en 1916. En 1917 José Eustacio se gradúa como abogado y doctor en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Y su tesis se llama Liquidación de las herencias. Esa es la tesis con la cual él obtiene su grado como abogado, Liquidación de las herencias. En 1918, José Eustacio Rivera llega a Orocue. ¿Y por qué llega José Eustacio Rivera a Orocue? Llega porque se ha graduado como abogado y hay una persona en Orocue que luego más adelantico vamos a hablar de ese tema. Básicamente llega para solucionar un inconveniente con una herencia, precisamente por su tesis Liquidación de las herencias. Por ese motivo, un habitante de Orocue va hasta Bogotá y lo contrata para que le lleve de adelante el pleito que él tiene con tierras y ganados, con una herencia, 1918. José Eustacio permanece en Orocue hasta 1920. En 1920 sale de Orocue. En 1921 hace su primera publicación, su libro, publica su primer libro de sonetos que se llama Tierra de Promisión. Es bellísimo. Y allí él hace poemas dedicados a las cordilleras y al llano. Claramente dice, voy a publicar un libro que tiene poemas de las montañas, de las cordilleras y del llano. Me equivoqué, aquí puse 20 y luego en 1920. Bueno, José Eustacio regresa a Bogotá en 1920, que ya termina su pleito, publica en 1921, ahí me equivoqué, qué pena. Y en 1922, José Eustacio es nombrado en la comisión limítrofe para solucionar un problema de límites entre Colombia y Venezuela. Entonces, se va nuevamente de Bogotá desde 1922 hasta 1923 y logra recorrer los ríos de la Orinoquía, conocer parte de la Amazonía y conocer todo el tema de la explotación cauchera en Colombia. En 1923 ya termina esa comisión, regresa a Bogotá y es nombrado como representante a la Cámara. José Eustacio estuvo nombrado como representante a la Cámara, pero por una situación política de influencia de la Iglesia, no logra llegar a la Cámara, dura muy poco y con su manera de jocosa le preguntan que por qué salió y él dice, me barrieron de un sotanazo, porque la influencia fue de un monseñor en ese momento, de un señor obispo. En 1924, después de haber hecho ese recorrido entre el 22 y el 23, él hace la publicación de la obra La Vorágine. Publica su libro, el 24 de noviembre sale la publicación y el 25 de noviembre José Eustacio
están los libros de La Vorágine ya en las librerías de Colombia. José Eustacio permanece en Bogotá, en Colombia, hace muchísimas denuncias ante el Congreso de todo lo que está sucediendo en el país y resuelve en 1928 viajar a Estados Unidos para hacer la publicación de su obra en inglés, para hacer la película de La Vorágine, y allí José Eustacio muere un 1 de diciembre de 1928 en Nueva York. Em, Se dice que José Eustacio murió por un paludismo cerebral, pero también hay indicios de que José Eustacio, antes de la situación de haber viajado al llano y a la Orinoquia, ya tenía algunos problemas con los cuales perdía el conocimiento, sufría de unas fiebres muy altas. Entonces no se sabe realmente cuál es el motivo de la muerte de José Eustacio. En Nueva York no le permiten hacer la necropsia. eh, es un lío para pagar los derechos de salud en el sitio donde fue atendido. Finalmente hacen una recolecta en Colombia, logran enviar el dinero y José Eustacio es enviado en un barco hasta Colombia. Él estaba también el día anterior a su enfermedad, los últimos días del mes de noviembre, acompañando a su amigo Benjamín Méndez, que iba a hacer el primer viaje en avión desde Nueva York hasta Colombia. José Eustacio dura un mes para llegar a Colombia, pero llega primero que el vuelo, porque el avión sufre una avería y tienen que parar y dura más de un mes reparando el avión. Total que él llega primero, le hacen grandes honores en el trayecto para llegar a Colombia, o ya llegando a Colombia, honores que no le hicieron en vida y que yo creo que hasta ahora, en esta fecha de los 100 años de la obra, lo estamos viviendo. Por favor, Richard, vamos con la otra. Bueno, acá ya entramos, hablamos un poco del autor en el anterior. Yo no sé, Richard, si vamos a dejar las preguntas para el final o será que la gente va preguntando ahora. Sí, sí, señora, es mejor que su merced nos ilustre con toda la historia, con toda la información y al final damos un espacio para no cortar la historia que está muy interesante. Vale, gracias. Entonces vamos con Orocué como escenario de la vorágine. Motivo y llegada de José Eustacio Rivera a Orocué. Entonces, José Eustacio, graduado, aquí lo ven en la primera fotografía, es una fotografía de él, joven, tenía 30 años más o menos cuando llega a Orocué, y esta es la portada de la tesis de la liquidación de las herencias. Estas fotografías que ustedes están viendo, todas las que están acá, pertenecen a la colección que se llama La Ruta de Rivera por el Llano. Está expuesta en la Casa Museo La Vorágine, la hace la Fundación Archivo Fotográfico de la Orinoquia, FAFO, que es de Villavicencio, y en la cual hay un orocueseño y hay otros que, aunque no son orocueseños, aman a Orocué. Ellos en 1988 resuelven hacer esta colección en honor a los 100 años que cumpliría José Eustacio en 1988, 100 años de vida. Esta colección la auspicia el Banco de la República y ellos la exponen en el Banco de la República en Villavicencio, la exponen en otros sitios, inclusive fuera del país también la exponen. Hay parte de esta colección en la Casa Museo La Vorágine y la otra parte está en el Colegio Luis Carlos Galán de Orocué, puesto que FAFO se la cede a Luis Carlos Galán. FAFO ya nos dio también la autorización para nosotros obtener nuestra propia colección, que no estará con los 44 retablos, sino con un poco menos, puesto que no nos cabe toda. Entonces tenemos a José Eustacio, la portada de la tesis, que esta portada la entrega un familiar de José Eustacio, se la presta a Fafo para que tomen esta fotografía. Está dedicada, ahí está la dedicatoria que él le hace a sus familiares y la firma como Tacho. José Eustacio desde niño le decían Tacho, Tachito o el negro. Entonces ahí está firmada como Tacho. Por esa razón, estas personas que están en esta fotografía, él es José Nieto, él vivía en Orocué, era un ganadero prestante, comerciante prestante del municipio de Orocué, casado con la señora Rosalía Orjuela, ella venezolana, y aquí está parte de su prole. Él es quien en 1918
como dice una revista que saca el Banco de la República, en el año 88, un ganadero acostado en una hamaca, leyendo el tiempo, el periódico, no dice el tiempo, leyendo el periódico, encuentra un aviso que se ha graduado un poeta, porque ya era conocido como poeta, eh, con una tesis que se llama Liquidación de las herencias. Inmediatamente le hace clic a él, puesto que él ha hecho un negocio en Orocue con un venezolano muy rico que se llamaba Ramón Oropesa, dueño de dos fincas, Mata de Palma y Mata de Vaquero, ubicadas en el municipio de Trinidad, que es un municipio cercano a Orocue. Entonces él ya fue a reclamar el cierre de su negocio que había hecho y le dicen, no, usted no puede hacer nada en este momento, puesto que el dueño de la finca, de las fincas murió y ahora todo lo que hay acá hace parte de un juicio de sucesión. Por esa razón, él se ve envuelto en un tema de liquidación de las herencias y ese es el motivo por el cual llega hasta José Eustacio Rivera para que le ayude a solucionar ese inconveniente. José Eustacio viaja en abril de 1918 a lomo de mula por la carretera que nos conecta a Bogotá a Villavicencio, que hoy en día es carretera de doble carril, pero que cuando se cae queda igual que en 1918, una trocha. Él baja a lomo de mula, Bogotá, Cáqueza, Villavicencio, allí lo reciben y por la vía de Villavicencio Caños Negros se va hasta un sitio que se llama Puerto Barrigón, que hoy se llama Puerto Porfía, ahí se embarca en las lanchas del correo y llega a Orocue, al Orocue de 1918. Ese es el trayecto de José Eustacio para llegar a Orocue. Bueno, aquí tengo a alguien que me recuerda cosas y me dice que cuente la historia de esta niña chiquita que está en los brazos de doña Rosalía. Son anécdotas que van saliendo a medida que vamos eh, contando esta bonita historia. Esta chiquitita que está en los brazos de su mamá, Rosalía Orjuela, también se llamaba Rosalía, Rosalía Nieto Orjuela, y es, o era, porque ya murió de 90 años, era de la edad de la chavita también, y ella era la suegra del Cholo Valderrama. Eso para los llaneros que saben quién es el Cholo Valderrama, nuestro Grammy de música llanera. Ella era la suegra del Cholo. Ok, hay como una anécdota. Esta es parte de un expediente donde se observa la firma de José Eustacio Rivera y estos hacen parte de los 40 libros que conformaban el pleito del juzgado de Orocue, que conformaban el pleito de Mata de Palma y Mata de Vaquero. ¿Cuál era la importancia y por qué José Eustacio permanece 2 años en Orocue? No es que se vaya a Orocue y se quede los 2 años, no, tenía que viajar a Bogotá, tenía que viajar a Sogamoso, tenía que viajar a Boyacá, y en ese tiempo Casanare, Orocue, Casanare no existía, pertenecíamos a Boyacá, entonces éramos departamento de Boyacá, provincia de Casanare. Y Orocue tiene notaría desde 1903 y ya tenía juzgados, era cabecera del circuito. Por esa razón, José Eustacio permanece en Orocue. No se va a otro municipio a realizar situaciones legales ni jurídicas, puesto que su pleito estaba en Orocue. Por esa razón es que se hace tan amigo de mi abuelo, por esa razón utiliza la oficina y los elementos de mi abuelo para realizar sus funciones de abogado y más tarde llega a vivir a la casa y se hospeda en esa casa. La relación comercial entre ellos dos, por razones que no vamos a discutir acá, se daña. Y José Nieto busca otro abogado. Y José Eustacio se queda en Orocue, pero se queda defendiendo la contraparte, la señora Josefa Esteves, esposa de Ramón Oropesa. Y es un pleito que da para dar y convidar, dura 2 años, el pueblo se divide en dos, en fin, es algo ya un tema más legal y jurídico. Lo cierto del caso es que en ese tiempo José Eustacio debería de viajar desde Bogotá hasta Boyacá, porque su segunda instancia de ese pleito que va hasta segunda instancia está en Santa Rosa de Viterbo, que quedaba en Boyacá. Entonces él tiene que viajar allá y allá se hospeda en la casa de una gran amiga de él en Sogamoso que se llamaba Soledad Murillo. Soledad Murillo le daba hospedaje en su casa y por eso él dice en abril de 1920, 22, perdón,
inicio a escribir La Vorágine en Sogamoso, ¿sí? José Eustacio también en sus originales de la Vorágine, que están en la Biblioteca Nacional de Colombia, al final del libro que él escribió en un libro, 3 columnas, al final dice, este cuaderno recorrió conmigo los ríos de la Orinoquia, escribí en él sobre las proas de las canoas y sobre las piedras que me sirvieron de cabecera. Entonces, ese cuaderno viajó con él por todos los sitios. Entonces, no podemos decir que la obra fue escrita aquí o allí. La obra se escribió en Colombia y se inspira en Orocué para iniciar a escribir su obra. Eh, ya. ¿Listo? Vamos con la otra diapositiva, Richard, por favor. Ok. Seguimos en Orocué como escenario de la vorágine y vamos a entrar a hablar de Orocué como el puerto internacional que fue. Este es el Orocué, este que estoy mostrando acá es el Orocué de 1920, es otra fotografía de la colección del Archivo Fotográfico de la Orinoquia. Este es el Orocué de hoy, es una fotografía de un colaborador de Izana que se llama Jorge Alberto Nieto, más conocido como Papá Upa. Y este es el Orocué desde el cielo. Este es el Orocué de hoy, está aquí bordeado. Voy a permitirme leer algo del padre Ricardo Sabio en su libro Corridos y Coplas de los Llanos Orientales. Este que está aquí es de 1963, pero el libro lo escribió en los años 40 y describe a Orocué así. Orocué es un pueblo llanero entre los ríos Meta y Orocué. Realmente el Orocué es un caño, ¿sí? Orocué es un pueblo llanero entre los ríos Meta y Orocué. Los dos ríos lo tienen siempre en estrecho abrazo. Está el pueblo en un bosque de zarrapios, naranjos, samanes y josefines, lechemieles, tamarindos y pomarrosos. Es una descripción muy bella que hace él del municipio de Orocué. Ese es nuestro amado Orocué. Este es del 1920. Orocué en ese momento era un puerto internacional muy importante. Por allí se inicia era el puerto fluvial más importante de Colombia. Venían los barcos desde el Atlántico, por el Orinoco y por el río Meta hasta llegar a Orocué. Obviamente primero pasaban por Venezuela y luego llegaban a Orocué. Total que Orocué se convertía en el primer sitio de Colombia donde teníamos esa comunicación con el resto del mundo. Por eso fue de gran importancia para el desarrollo económico del país, puesto que por allí entraban todas las mercancías que venían del otro continente. Nos entraban los elementos que se utilizan en la casa, entraba la última moda de París, los mejores vinos europeos, las aceitunas, las alcaparras, el aceite de oliva, todo lo que había en otro continente y aún en colombiano llegaba por ahí. ¿Y qué salía? Salían nuestros elementos naturales. Salían las plumas de garza, salían las pieles de los animales, salía el aceite de la palma de ceje, salía un fruto muy oloroso que se da en las sabanas de Orocué, que ya quedan muy pocos, eh, el zarrapio es el fruto y era muy oloroso, es muy oloroso y les permitía a ellos llevarse ese fruto, hacer elementos como perfumes, cremas, esencias y volvérnoslo a traer. Por esa razón, en esa influencia de Orocué, pues en Orocué había una población grande de extranjeros, había consulado alemán, era una de las colonias más grandes, la más grande era la venezolana que se dedicaba como al comercio local y para el comercio internacional los alemanes constituyeron sus empresas exportadoras y tenían consulado alemán en Orocué. Habían también turcos, libaneses, todos mal llamados turcos porque todos los que venían de ese lado tenían pasaporte turco. Eso como Orocué como puerto internacional y pues para los que no lo conocen se vayan dando una idea. Bueno, esta fotografía al hacerle un poco de zoom uno puede leer en las fotografías cómo eran las barcas de ese tiempo. Esta fotografía supuestamente realizada, hecha en un verano, que hoy en día el río pues se ha mermado, se ha menguado bastante. Entonces, eh, esto como para que se antojen un poquito de ir a Orocué y conocer esa historia allá, allá, que vivan esa historia allá. Podemos pasar a la siguiente. Ahora sí entramos, ¿por qué Orocué como cuna de la vorágine? Entonces, estando en Orocué,
José Eustacio ya peleado con José Nieto, que se queda defendiendo a Josefa Esteves, esposa de Ramón Oropesa. En el pleito, pues obviamente se conoce con mucha gente y dentro de esos conoce a esta persona que firma aquí esta pequeña diapositiva que se llama Luis Franco Zapata. Luis Franco Zapata vivía en Orocue con su esposa Alicia. Para los que han leído la novela, les debe resonar ese nombre. Entonces es el Luis Franco Zapata que se hace muy amigo de este José Eustacio Rivera. Él le cuenta su verdadera historia de amor a José Eustacio. Entre él y Alicia le cuenta cómo se ha raptado a Alicia. Alicia se llamaba en la vida real Alicia Hernández Carranza y era de Guateque. Y Luis Franco Zapata era un ciudadano manizalita que vivía en Orocue. Se hacen muy amigos. De hecho, José Eustacio luego se va a vivir a la casa de Luis Franco Zapata, que nosotros nunca supimos dónde quedaba la casa de Luis Franco Zapata. Y en 1920, que José Eustacio se va de Orocue, Luis Franco Zapata se va con él y Alicia se supone se van con él, porque cuando muere el papá de José Eustacio en 1922, quien le da la noticia de la muerte de su padre es Luis Franco Zapata, dice el escrito, su gran amigo Luis Franco Zapata. Y eso nos cuenta que él se va con José Eustacio cuando José Eustacio se va de Orocue. Entonces, con esos elementos que le cuenta Luis Franco Zapata, que además le cuenta de por qué se rapta a Alicia, le cuenta además que ha recorrido los ríos de la Orinoquia, le cuenta, oh, perdón por una alarma que suena por ahí, le cuenta eh, que ha recorrido los ríos de la Orinoquia y le cuenta algo del caucho, situación que ya José Eustacio conocía, porque eso no era desde 1918, eso viene desde mucho más atrás. Entonces, con todos esos elementos, más 2 años José Eustacio de vivir en el llano, de conocer el llano, su gente, su fauna, sus costumbres, su cultura, su flora, sus bellos amaneceres, sus bellos atardeceres, pues se le dispara la musa a José Eustacio y se inspira para escribir, para iniciar a escribir la vorágine. Por eso Orocue es la cuna de la vorágine. Orocue además tiene un acuerdo municipal en el cual se decide bautizar a Orocue como cuna de la vorágine. Y existe la ley 2059 del 21 de octubre del 2020, por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural al municipio de Orocue del departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria La Vorágine. Por eso somos orgullosamente Orocue, la cuna de la vorágine. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, continuamos con Orocue como escenario de la vorágine. Aquí vamos a hablar de algunos personajes de la obra que están inspirados en personajes reales de Orocue. Tenemos a Alicia, esta fotografía es de la Biblioteca Nacional de Colombia. Creo que es la única fotografía que hay de Alicia, por lo menos que nosotros conocemos, es la única. Ella, como les dije, era Alicia Hernández Carranza y era de Guateque y se viene con Luis Franco Zapata, ciudadano manizalita, y en 1918 que llega José Eustacio, ellos ya estaban viviendo en Orocue después de haber recorrido parte de la Orinoquia, haber ido hasta Puerto Carreño y finalmente se quedan en Orocue. No tenemos fotografía de Luis Franco Zapata, pero en estos días que hemos estado como comunicándonos con tanta gente interesada con el tema de la vorágine, me aparece un amigo, digo amigo que somos amigos por el WhatsApp, que me dice que él conoció una foto donde está José Eustacio con Luis Franco Zapata y que va a tratar de recuperarla y que esa foto estaba en una carpintería en Manizales. Roguemos todos para que nos aparezca la foto de Luis Franco Zapata. Esta foto también es de José Nieto y su esposa Rosalía. No quise poner la misma, la anterior que está él con su familia, sino me parece muy elegante. Esta foto me la entrega una de sus nietas, que también se llama Rosalía Nieto, y me la entrega y me dice que la puedo mostrar y publicar. Miren el vestido. Pienso yo que esta foto era tomada en Bogotá, creo yo. Sin embargo, las fotos que tenemos del abuelo, las fotos que hay de José Eustacio, las fotos que hay de José Nieto, aún viviendo en Orocue,
usaban este tipo de trajes en lino, en drill, no en paño, y eso demuestra pues cómo nos ha cambiado el clima también. Esa era la manera de vestir de ellos. Este es José Nieto. Entonces tenemos Alicia en la obra, es Alicia, ella no cambia. Luis Franco Zapata, que era el que vivía en Orocue, en la obra es Fidel Franco. Fidel por fidelidad y Franco por su apellido. Esto también lo dice Isaías Peña en su biografía y se sabe que José Eustacio es quien toma el papel de Arturo Cova, de protagonista de la obra, y le deja a Luis Franco Zapata, su gran amigo, y quien le cuenta su verdadera historia de amor, le deja el de Fidel Franco, quien lo recibe en la Maporita, en la obra lo recibe en la Maporita con su esposa Griselda y lo bautiza como Fidel Franco, Fidel por fidelidad, Franco por su apellido. José Nieto, que era, como les digo, un ganadero y comerciante eh, muy reconocido en el pueblo, pero como se pelean, José Eustacio en la obra nos lo presenta como Pepe Murillo Nieto. Pepe por José, Murillo, porque Manuel Murillo interviene en el pleito de Mata de Palma y Mata de Vaquero, entonces le pone Pepe Murillo Nieto. Juega con los apellidos y los nombres y lo pone como el Pipa, un personaje no muy agradable en la obra, simpático, en algunas veces amigo de él y en otras se pelean. eh, entonces ese es el Pipa. Este es el indio Venancio, que era un indígena nacido pero en Puerto Carreño, pero que vivía en Orocue, y él sí es nombrado en la obra. Bueno, estos también son nombrados, pero este lo nombra como tal, Venancio, en la obra, y hay una parte que más o menos dice así: allá van llenos de esperanza tratando de cumplir sus sueños, y el indio Venancio sueña con dedicarse a labrar curiaras. Curiaras es una canoa hecha de un tronco de un árbol, y ese era su oficio. Venancio es un indígena de los que hoy se llaman Sicuani y antes se llamaban Guayú. Tenemos aquí en esta foto pequeña a Nasira Saab. Ella era libanesa, vivía en Orocue. Nasira Saab, libanesa, vivía en Orocue con su esposo Julio Barrera Malo. Estos dos no son ninguno Julio Barrera Malo. Julio Barrera y ella tenían en Orocue una tienda sobre la calle costanera al río, que en ese tiempo se llamaba la calle de los turcos, porque ahí se ubicaban todos los turcos que tenían comercio en Orocue, y ella tenía con su esposo una tienda que se llamaba La Puya. La Puya era la moneda de menor denominación venezolana, y allí pues una tienda, le vendían y le hacían transacciones comerciales al que fuese. En la vida, en la obra, ella es Zoraida Irán, la turca, la Madonna, en la vida real, Nasira Saab. Y él, Julio Barrera Malo, en la vida real, en la obra es Narciso Barrera Malo. Narciso porque Nasira en español es Narcisa, él lo pone Narciso Barrera Malo, no los pone como pareja, los deja aparte. Julio Barrera era el enganchador de hombres en la obra, ese hombre adulador con los... Hola Richard, creo que perdimos a Carmen. Sí, tal vez Un algún momento. problema técnico. Sí, por favor, regálenos un momento. Denos un momento, por favor, mil gracias. Diana Hurtado, ¿dónde estás, por favor? Cordial saludo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se te alcanza a escuchar muy bien. Yo estoy en Yopal y hace un momento se fue la luz, entonces pienso que pronto esa puede ser la causa que la jefe se haya desconectado. No, vamos a tratar de restablecer conexión con Carmen. Muchas gracias por el Acabo de reporte. decir nuevamente. Gracias, muy gentil. Bueno.
Por favor, les agradecemos, nos regalen unos minutos. La doctora Carmen Julia ya está nuevamente restableciendo conexión, ya nos indican que llegó nuevamente el servicio de energía eléctrica allí en la ciudad de Yopal. Entonces regálenos por favor un momento. Mientras logramos restablecer conexión con nuestra invitada Carmen, les podemos ir contando que hemos dado inicio desde horas de la mañana con La Vorágine, una génesis y una hora de la empresarialidad y la producción en Colombia. En este momento estamos contra las huellas de Rivera, Norocue, Casanare. Y también para que puedan conectarse con nosotros los siguientes días, el que tendremos una nutrida agenda, La Vorágine, una selva propia y ajena determinada por inclementes fenómenos comerciales. También tendremos 100 años de La Vorágine, Naturaleza y Violencia, El corazón de Arturo Cova, Entre la mercancía y la deuda, lenguaje poético en sus sonetos y en la obra La Vorágine, vida y obra de José Eustacio Rivera, La voz de un fantasma, que seguramente esos fantasmas nos han estado acompañando y de ahí esta breve intermitencia, esos fantasmas también cobran vida. Y tendremos Amor y Hegemonía en La Vorágine. Y queremos recordarles que todas estas actividades tienen conexión a través de Microsoft Teams, presencialidad en distintas ciudades y sedes de nuestras bibliotecas y campus de la Universidad Cooperativa de Colombia, y que luego estarán disponibles desde el canal de YouTube para que puedan revivir estos encuentros. Regresamos con la doctora Carmen. Bienvenida nuevamente. Hola. El audio, por favor. El micrófono, por favor. Tuvimos un pequeño impasse con la, gracias, tuvimos un pequeño impasse con la energía. Resolvimos venirnos para Yopal para tener una conexión más segura. Bueno, Entonces, así parte de es los la vida. fantasmas que van cobrando vida. Sí, señor, por aquí debía estar el que nos hace males. Bueno, entonces íbamos con Nasira, que en la vida, en la obra es Zoraida Irán, su esposo en la vida real, Julio Barrera Malo, que en la obra es Narciso Barrera, en la última edición, o una de las últimas ediciones, la que sacó la Universidad de los Andes, con Erna von der Wolf y Margarita Serge. Hay dos ediciones de ella, la más grande, la que es la cosmográfica, ahí hay un relato publicado, que nosotros ya lo conocíamos también, que es la historia real de Julio Barrera Malo contada por el indígena que siempre lo acompañó. En esa última edición se los recomiendo para que la lean también, esa parte de Julio Barrera. Esta foto es tomada del internet. El de la barba larga, es Julio Barrera Malo, y este es un cura monfortiano, ¿sí? Eh, eh, varios sitios fueron encargados a la Compañía de María, y una fotografía donde está Julio Barrera es de esa Compañía de María, donde estaban los curas monfortianos. Recordemos, en la colección de la Ruta de Rivera por el Llano hay una fotografía muy bonita de las instalaciones de los curas monfortianos en Villavicencio, que es donde hoy queda el Banco de la República. Ellos tuvieron presencia en el Llano, y aquí vemos a Julio y a uno de los curas monfortianos con sus armas en las manos, rodeados de animales y de otras personas. Esa fotografía es tomada del internet y es de las pocas que tenemos de Julio Barrera. ¿Listo? Entonces son más o menos esos los personajes. Hay otros, está Eli Mesa, que en los documentos del juzgado aparece como Elías Mesa, él lo pone en la obra como Eli Mesa. También está Millán, que en la obra él lo mata muy rápido en un coleo, también aparece en los libros Millán, bueno, apellidos que más o menos eh, eh, concuerdan con lo que él escribe en la obra. Vamos con la siguiente.
Bueno, ya terminamos entonces el recorrido por el autor, un corto recorrido por el autor. Es una persona que tiene mucho que contar sobre él y que pues de eso se encargarán sus biógrafos y la gente que se ha dedicado a estudiarlo. Nosotros lo que hemos sabido por tradición oral, tenemos los libros de la notaría en Orocue también, el libro 5 y 6 de la notaría que nos han permitido encontrar documentos firmados y de su propia letra. Estos libros fueron restaurados por el Archivo General de la Nación en el primer concurso que hizo en el 1917. Hizo el Archivo General de la Nación el primer concurso de recuperación de documentos históricos. No nos podíamos presentar como Fundación Izana, pero sí se podían presentar las notarías. Entonces hicimos una alianza con la notaría, nosotros les hicimos el proyecto, la notaría encargada lo firmó. Era un solo premio que se lo ganaron en el Valle, no me acuerdo si fue un museo, si fue una universidad, no recuerdo quién se lo ganó, pero a nosotros nos dieron el segundo. Y el tercero se lo dieron a Agua de Dios, o al contrario, Agua de Dios, y nosotros fuimos los favorecidos en esa, y ellos nos restauraron los libros, y a Izana, que fue como la organización que movió este tema, le entregaron el archivo 5 y 6 digitalizado. Entonces ahí hemos podido leer esos libros, encontrar algunos datos del pleito de Mata de Palma y Mata de Vaquero, encontrar el testamento de Ramón Oropesa, encontrar documentos escritos por José Eustacio. Y algunos de esos documentos van a estar ahora en este 2024 expuestos en el Salón José Eustacio Rivera, y ahora les cuento por qué. Vamos a entrar un poquitico en la obra La Vorágine, que como le digo, pues nosotros no somos literatos, ni mucho menos. Alguien decía, es tan difícil que ni siquiera han sido capaces de definirla, hemos sido capaces de definirla. Pero hay otras novelas posteriores a La Vorágine, bueno, anterior a La Vorágine, y como referencia de conocidas en Colombia, pues teníamos a María, que fue publicada en 1867, fue publicada La María, y posteriormente la otra obra que se publica, no con ese tema tan romántico o romántico como fue La María, es José Eustacio Rivera. Y hay otros que han permitido abrir el camino de las novelas del siglo XX, como Don Segundo Sombra, del argentino Ricardo Guiraldes, y Doña Bárbara, en 1929, del venezolano Rómulo Gallegos. Como mencionamos, pues la inspiración de la obra, José Eustacio la encuentra en esa verdadera historia de amor contada por Luis Franco Zapata y contada y vivida por Luis Franco Zapata y su esposa Alicia, que vivían en Orocue, y es allí donde él, con esos elementos que le da Luis Franco Zapata, con todo lo que vive en el llano, imagínense un hombre del interior que aunque sí le gustaba la casa, porque además en Sogamoso tenía un gran amigo de él, Lisandro Durán, que tenía una finca que se llamaba Las Monjas, se llama, todavía existe, se llama Las Monjas. Él iba de cacería, le gustaba la cacería, y en ese tiempo pues, seguramente eso no era, eh, era permitido. Entonces, pues, aunque él ya conocía eso, pero el llano era totalmente desconocido para él y para mucha gente. Hoy en día todavía el llano es desconocido para muchos del interior, pues imagínense. Entonces, todo eso a José Eustacio lo inspira para escribir la obra. Esa inspiración la encuentra en Orocue. Por eso vuelvo y lo repito orgullosamente, somos la cuna de la vorágine. La obra pues tiene tres partes. La primera es lo que la huida de él con Alicia desde Bogotá hasta Orocue, acompañados por Don Rafo, que también es otro personaje que fue de la vida real. Hay un recorte del Espectador donde dice, y muere el último personaje vivo de la vorágine, y era Don Rafo. Él fue el guía de ellos, y llegan hasta Casanare, y allí ya cuenta, se dedica a contar esa parte de su amor y desamor con Alicia, en la acogida de ellos en La Maporita, y empieza a describir el llano como tal. Alguna gente del llano me dice, yo no me veo representado, entonces yo digo, hágame una pregunta sobre el llano. Entonces, cantos de trabajo de llano está en La Vorágine. La doma de un potro está en La Vorágine. La fiesta del joropo, no la danza del joropo, la fiesta del joropo, porque el joropo realmente era una fiesta, donde no solamente se bailaba, sino se cantaba, se bailaba, se comía, se hacían cuentos, se contaban las historias, las anécdotas. Entonces todo eso hacía parte de lo que era una fiesta del joropo.
Entonces, en la primera parte contamos y encontramos todo lo que ustedes quieran del llano. Mitos, leyendas, está, por ejemplo, lo de los entierros. eh, Hay cantidad de cosas del llano. Yo creo que se le quedó muy poquito por contar sobre el llano. Está la riña de los gallos, cómo lo canta él, cómo lo cuenta, cómo lo canta el gallero, ¿sí? Entonces es una obra pues que lo atrapa a uno cada vez que uno la lee. La segunda parte, recuerden que Alicia y Griselda se dejan convencer de ese enganchador de hombres y se van para la selva. Cuando ellos llegan a la Maporita no las encuentran y ahí es cuando Franco le pone fuego a su casa y quema la Maporita. Y ellos resuelven irse a buscarlos y a buscarlas. Ahí se llevan al Pipa, se llevan al Negro Correa eh, y se van de Orocue. Ahí es cuando dicen que licencian los caballos porque de ahora en adelante su único caballo será la canoa. Y obviamente se van a recorrer los ríos de la Orinoquia. Ahí conocen las tribus indígenas, allí conocen las costumbres de los indígenas. Está descrito perfectamente la danza del botuto, que es la danza de los indígenas sálivas, que en Orocue hay 8 resguardos de los indígenas sálivas que ocupan 40.000 hectáreas y aproximadamente son 2.100 entre hombres, mujeres y niños que habitan esas 40.000 hectáreas en 8 resguardos. Cuenta él costumbres de ellos, cómo se hace el mañoco, cómo se hace el casabe, cómo rayan la yuca, cómo danzan, cómo muestra el hombre quién es su mujer y cómo se la debe respetar. Bueno, conocen en ese camino a Eli Mesa, se les presenta Eli Mesa y además en esa misma segunda parte conocen al gran rumbero de la vorágine que es Clemente Silva, que según también un antropólogo que ha estudiado los personajes y también Isaías Peña, creo en su biografía también lo dice, que Clemente Silva es bautizado así porque todo el tiempo pide clemencia en la obra para encontrar los huesos de su hijo Lucianito. Y Silva, por selva, era el gran conocedor de la selva, el rumbero, que supuestamente nunca se perdía, pero una vez se perdió, recuerden. Bueno, y la tercera parte ya es la entrada de ellos a la selva y ya a encontrar a Alicia y a Griselda, y allí ya es la denuncia novelada de la explotación humana en Colombia. Eso como un breve resumen y un abrebocas de lo que es la obra para los que no la han leído. Sí, la última es la denuncia novelada de la explotación humana en Colombia con el tema del caucho. Seguimos. Aquí tenemos la portada de la primera edición de La Vorágine que fue publicada publicada el 24 de noviembre, pero puesta, ¿por qué el 24 de noviembre? Es porque era el día del cumpleaños de la mamá de José Eustacio. Y él quería que la obra estuviese publicada el día del cumpleaños de su mamá. Y el 25 está en las librerías. Lo publica la editorial Cromos y pone un aviso en el periódico que es este, que siempre lo resalto, porque ahora con motivo de los 100 años eh, se habla mucho de la vorágine, pero se le da mucha importancia que, o sea, para todos sabemos que es terriblemente importante el tema de la denuncia novelada, pero no es todo. Hay otras cosas en la obra. Y entonces se desconoce un poco la primera parte. Entonces, a mí me gusta mostrarlo porque es que está clarito. Dice, La vorágine, novela original por José Eustacio Rivera. Trata de la vida de Casanare, de las atrocidades de la vida de Casanare, de las atrocidades peruanas en la Chorrera y en el Encanto, y de la esclavitud cauchera en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil. Aparecerá en este mes. Y Antonio Caballero, que siempre, esto fue cuando cumplió los 90 años la vorágine, Antonio Caballero hizo un escrito y el prólogo de una edición y dice, La vorágine es la gran novela de Colombia. Para otros, La vorágine es la gran novela de la selva. Bueno, ahí está, tiene muchísimos calificativos. Podemos pasar a la siguiente, ya vamos terminando, ya vamos ya pasamos la hora. No sé si me haya extendido mucho. Bueno, acá nombramos algunos temas que aborda la obra. Muestra la cultura llanera, sus paisajes, su fauna, su flora y su gente. Muestra el tema de la explotación laboral, no solamente el tema del caucho, sino también muestra de los grandes terratenientes.
la destrucción ambiental y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil como fue la selva. Y por eso él lo dice, que esa selva que a él le pintaban, que era acogedora, nunca la vio, que para él fue siempre una selva, la selva devoradora. Se sumerge en la exploración de la naturaleza y ofrece una visión cruda y realista de la vida de la selva. Es considerada como una obra maestra de la literatura colombiana y latinoamericana, apreciada por su estilo descriptivo, poético, así como su crítica social. Su influencia perdura en la literatura y la conciencia ambiental hasta el día de hoy. Eso antes no le parábamos bola. Hoy que son los 100, que es este año que está declarado como los 100 años, pues estamos como viéndole toda la importancia y hay mucha gente volcada hacia el tema de la vorágine, cosa que pues nos pone muy contentos a todos los que amamos este tema de vorágine. ¿Ya? La otra, creo que vamos terminando. Sí, ya hemos terminado. La invitación La invitación es para que ustedes nos conozcan en nuestras redes, en Facebook y en Instagram estamos como Fundación Isana y Casa Museo La Vorágine. Nuestras páginas web, fundacionisana.org, casamuseolavoragine.org. Ahí en Casa Museo La Vorágine encuentran un pequeño recorrido virtual, pero eso no quiere decir que nos dejen de visitar. Los esperamos en Uruguay. Esperamos esta charla haya sido de su agrado y pues si hay preguntas y qué bueno poder compartir con ustedes. Antes de cerrar, quiero leer, José Eustacio en su obra se refiere al río Meta como el túrbido río Meta. Entonces quiero leer una de las cartas que él escribió en Orocué. Escribió 2 cartas a sus amigas que dejó en Bogotá y en una le describe el río Meta. No sé si tenga tiempo de leerla, Richard. Sí, señora. Siéntase en toda la confianza. Bueno, entonces les voy a leer ese fragmento en el que él describe el río Meta. Está escrito en una carta que él le envía a una de sus enamoradas. No se la envía a ella sola, sino a ella y a sus hermanas. Y dice, describiendo que estaba en Orocué, dice, llueve continuamente. La sabana es un mar, el cielo una tormenta, el horizonte una penumbra grisosa. El río Meta es aquí tan ancho en estos tiempos que sin duda sobrepasa la longitud de toda la calle 12 desde la Plaza España hasta Egipto. Es un río formidable, ilímite, silencioso, turbio, convulsionado, a veces por fuertes rachas de tempestad, y que a todo momento en medio de su soledad infinita baja grandes troncos entre espumas negruzcas, palmeras que desde el fondo del oleaje emergen su escasa copa al vaivén de las aguas, palizadas medrosas, hojarascas, espumarajos, reptiles. Y sigue rodando bajo un cielo violáceo en donde a veces hacia el lado de Bogotá se encienden crepúsculos solemnes de oro, de azul, de sangre, de sepia, crepúsculos en cuya contemplación atormento mi alma que halló desde hace mucho afinidades con este río, turbio, de pesadumbre y anchuroso y profundo, y más de una vez he repetido los versos de mi soneto con la mente puesta en ustedes, resucitando el acento de Susanita, que era su enamorada, cuando los declamaba en otro tiempo. Purifico mis aguas esperando una estrella que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas. Listo. Ahí damos por terminada nuestra publicación, nuestro Señora pequeño Carmen, conversatorio. Carmen Julia, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esa información. Lo deja uno y lo entretiene. Fue una hora muy bien entretenida. Tengo una pregunta. Todo este conocimiento que su merced tiene y que ha recolectado durante, me imagino, muchos años, ¿ha pensado dejarlo en un libro? Porque sí, sabemos que toda esa información está dispersa en diferentes fuentes, pero su merced como la cuenta y la hila, creo que sería fenomenal y fundamental tener una obra. Y para eso, pues, creo que me lanzo y le abro las puertas de la editorial UCC por si en algún momento ha pensado en publicar un libro. Gracias. Bueno, necesito a alguien quien escriba. Yo se la cuento, se la envío por audios, pero yo, o sea, no es que no sepa, es que no me considero escritora. Pero si encuentro quien la escriba y yo se la cuento, claro que sí. Esa sugerencia que usted me hace hoy, Richard, me la hicieron el sábado pasado con un gobernante, pues, que casi no le ponen atención a esto
y sí hemos tenido la idea de contar todo el proceso de cómo se hizo la casa, cómo está pues, todo ese registro fotográfico que hay de ella, cómo hicimos el proceso y obviamente dejar esto plasmado. Gracias por la propuesta y la tendré muy, muy, muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias, señora Carmen. Joan, tienes la manito arriba. Gracias, Richard. No, un cordial saludo nuevamente también para nuestra invitada, Carmen. Gracias también por compartir, por disponerse a visibilizar otras posibles maneras de llegar a la vorágine y que logre cautivar a los interesados, literatos o estudiantes en formación, para que en algún momento también puedan acercarse a la Fundación Isana o a Casa Museo La Vorágine. Incluso me asaltan dos curiosidades, y una de ellas es una petición. Las cartas que nos leía de José Eustacio Rivera, es posible que las puedas compartir con nosotros para luego hacérselas llegar a quienes están acá conectados, porque sé que hay estudiantes, profesores de literatura, amigos curiosos que han visitado justamente en su momento La Vorágine. Y también para recordarle que esta programación en parte tiene una gran hazaña, y son distintas voces desde Colombia, desde diferentes territorios. En este momento hay personas tanto de Yopal, Orocué, de Villavicencio, Pasto, Santa Marta, Medellín. También es una programación que explora distintas geografías. Entonces, la primera es esa petición con respecto a las cartas de don José Eustacio Rivera, de la descripción del río y la carta que les leía a sus amigos. Buenas tardes. Joan, ¿desde dónde nos habla? Medellín, nosotros estamos desde Medellín. Bueno, se me olvidó contarles que mi apellido Mejía es ancestro paisa, mi padre era de Abejorral, Antioquia. Vivía en Orocué, le pasó algo parecido como a Luis Franco Zapata. Entonces llevo sangrecita paisa. Sangrecita paisa va por las venas. Bueno, muchas gracias, Johan, por su intervención. Y claro que sí, les comparto las cartas. Hay publicadas en el Internet dos con su puño y letra, que son muy difíciles de leer. Y yo las tengo sacadas ya en Word, en una publicación que hace la Universidad de La Salle, haciendo claridad que el colegio donde José Eustacio se graduó como normalista era regentado por La Salle. Entonces ellos publican una pequeña biografía de José Eustacio y ahí publican las dos cartas. Realmente son tres. Hoy leí solamente dos. En la de La Salle hay dos que él le envía, una a su supuesta suegra y la otra a su querida, a su amiga enamorada que nunca le correspondió a él. Y la otra es la del viaje que él hace a Villavicencio en 1916 y le envía a sus amigos que están en el Valle del Cauca. Claro que sí, se las haré llegar a Richard para que se las comparta. Muchas gracias. Sí, creo que tal vez alguna vez logramos encontrar las que describes, que son un poco difíciles de poder leer, y qué bien que se tiene transcripción de ellas, pero estaban por ahí en línea. Y la otra es con respecto al centenario de la novela y al inicio, cuando describía el puerto de Orocué como ese gran encuentro de distintas culturas, libaneses, por ejemplo, alemanes, que nos describía. ¿Qué interés ha tenido la obra con respecto a su centenario por parte de estudiosos o curiosos desde otros lugares del país y del mundo? ¿Han visitado también mucho Orocué? Cuéntenos alguna curiosidad al respecto. Sí, sí, y lo tengo que decir como, no sé si con felicidad o con tristeza, porque, en serio, porque uno a veces busca afuera lo que tiene adentro y resulta que nos visitan más de fuera. Nos visitan, han ido colegios de Bogotá, han ido universidades, ha ido, por ejemplo, una persona del Amazonas que, bueno, sería interminable lo que les podría contar. Nosotros no recibimos mucha afluencia de público porque Orocué es, aunque Casanare es un municipio entre comillas rico, Orocué es el municipio más alejado y el único que tiene 40 kilómetros sin pavimentar. Gracias a Dios tenemos el río.
pero igual nunca estamos incomunicados. Entonces, pues no es fácil que nos llegue una afluencia de público muy grande. Nosotros mal contados, hemos recibido aproximadamente unos 15.000 visitantes en la Casa Museo y nos visitan, uy, de Antioquia han venido muchísimos han venido de Antioquia y ha venido mucha gente del exterior también, graneadito, pero ha llegado y ha llegado precisamente por esa historia de ese puerto internacional y cuando llegan... Exactamente. Sí, cuando llegan, como lo dijo un español en un video que está publicado en nuestras redes de la Casa Museo, para él fue una sorpresa muy grande llegar, decía él, a un pueblito chiquitito como este y encontrar un museíto como este, pero tan grande y tan importante para la historia y para la literatura colombiana. Entonces, pues sí, tenemos, yo creo que bastante reconocimiento, aunque nosotros abrimos Casa Museo el 31 de enero del 2018. 100 años después de que José Eustacio visitara Orocue, 100 años después de que él visitara Orocue, abrimos Casa Museo. Entonces llevamos realmente 6 años con Casa Museo, pero hemos hecho como a través de las redes, gracias a Dios existen y nos hemos podido dar a conocer. En este centenario ha habido mayor interés por venir a conocer el tema de la Casa Museo. Hemos tenido bastantes invitaciones al tema de los conversatorios. Hoy tenemos una invitación de la Universidad Unitrópico que amablemente nos va a hacer un reconocimiento a la Fundación ISANA por conservación del patrimonio y tenemos invitaciones de la gente del Huila. Vamos a estar en agosto invitados por la Surcolombiana de Neiva y vamos a estar en septiembre invitados por el Banco de la República de Neiva. Tenemos una invitación muy bonita de parte del Magdalena Fest. Su invitado especial es el Río Meta en agosto y obviamente vamos a estar nosotros. Entonces, sí, desde afuera nos ven. Mañana tenemos una presentación a las 10 de la mañana en la Universidad del Llano también. Esa es nuestra alma mater. Entonces vamos a estar allí también. Sí, tenemos bastante visita de la gente de fuera. Maravilloso. Mil gracias, Carmen. Y Jonathan, adelante. Levantó la mano. Jonathan. Tiene el micrófono abierto, pero si está hablando no logramos escucharlo. Yo creo que tiene una falla técnica también. Bueno, aprovecho para recordarle a Carmen que acá tiene también audiencia que le ha dejado saludos. Por ejemplo, Alicia Yadí la saluda. Veo que los árabes también estamos presentes en la obra. Los que llegaron del Líbano, Siria y Palestina llegaron con el pasaporte del Imperio Otomano. Mando un Sí, saludo. claro, También, tenían pasaporte turco, que era del Imperio Otomano en ese momento. Entonces venían de Siria, del Líbano, sí. también la saluda Mercedes Morales. Qué lindo, agradable verla en este medio, exponiendo parte de nuestra historia casanareña, la trayectoria de José Eustacio Rivera, quien vino a cumplir una asesoría y se amañó tanto que... Que se quedó 2 años. Marian. Ah, es que es Alicia Hadid. Alicia es mi amiga, Sí. ya es una más en el tema de gastronomía. Claro. Bueno, muy bien. Digamos, la entrada nos levanta también la manito Marian. No, señor, Abajo. qué pena, Allá. fue por accidente. Listo, tenemos aquí un saludito también de nuestra subdirectora del Sistema de Información Bibliográfico, Natalia Soto. Buenos días, excelentes conferencistas que tenemos hoy, doctora Carmen Julia. Gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces, un saludito. No sé si alguien más quiere de pronto hacer algún comentario o alguna pregunta a la señora Carmen Julia, o si no, entonces daríamos por cerrado la sesión A ver, tras las huellas de Rivera en Orocue Casanare. ¿listo? Muchas gracias a Mil los que estuvieron gracias por la apertura y Muchas disposición para gracias. estar con nosotros, Carmen.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y Richard, dejo en el tintero la propuesta No, Así del créame es. libro. que ya le lancé la propuesta y es algo que tendremos ahí, que si se puede trabajar con mucho gusto, porque es que es muchísima información la que su merced tiene y tal vez eso no esté contado así en los libros. Sí, claro, la información, la historia está en diferentes fuentes, pero su merced ya la ha recogido, la ha recopilado y la tiene en su cabecita y a veces se pierden esos tesoros. Entonces, nada, ojalá se pueda llevar a buen puerto eso, que se quede plasmado en una obra que se pueda compartir con las futuras generaciones, entonces que conozcan toda esta historia del país, porque si su merced, digamos que se da cuenta todo lo que nos compartió, creo que la mayoría desconocemos la importancia de lo que era Orocue, de lo que fue el llano, ¿sí? Entonces, eso también es importante mostrárselo a las futuras generaciones, a los citadinos que tal vez no conocen mucho del llano, no conocen mucho de la naturaleza, no se adentran en las demás regiones y creemos que solo existe esos contextos de cemento. Entonces, es bueno dejar narrado, dejar escrito y que eso perdure en el tiempo para las nuevas generaciones. Claro que sí, Richard, muchísimas gracias. Dentro de la colección Vorágine que está lanzando este año, que la lanzó hace 3, 4 días, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, que publica 10 libros y dentro de esos está la historia de Orocue, escrita por Roberto Franco. Roberto Franco fue un antropólogo que murió en el 2015 en un accidente aéreo y yo creo que es de los mejores libros escritos sobre la historia de Orocue. Están todos en PDF, encuentran el link ya en el internet para poder bajar los 10 libros. Ahí hay uno que se llama Historia de Orocue, se los recomiendo para los que quieran conocer más el tema sobre Orocue. Y él le dedica una Complemento. parte Le a la hora. complemento, Carmen. Justamente ahí les compartimos el enlace para que puedan explorar. Gracias por recordarnos la colección del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el Centenario de la Vorágine, los libros que habían, nos recuerda Carmen. Ahí les compartimos el enlace. Y también el enlace para que estén con nosotros en la jornada de 4 charlas a la luz de la vorágine. Vale, Estamos muchas enviando el gracias. Creo enlace que a levantó la ustedes. mano alguien. ¿Había levantado la mano alguien o ya podemos salir? Y cerrando Joan y señora Carmen Julia, esperamos que así lo disponga su agenda el viernes, ojalá nos pueda acompañar en la sesión, en el conversatorio de cierre, en el que la estaremos pues invitando y convocando a través del enlace, pero si su merced tiene la disponibilidad, sería para nosotros un honor que nos acompañara en esa sesión de cierre. Vale, Richard, como tenemos comunicación por el WhatsApp, si me la comparte y Perfecto, estoy señora. disponible, claro, con mucho gusto, ¿vale? Bueno, Entonces, muchas entonces gracias, nuevamente señora me Carmen Julia. despido. Gracias. Ok, muchas Y gracias. muchas Hasta gracias luego. a todos por habernos acompañado en esta sesión de La Vorágine. Tras las huellas De de Rivera en Rivera Orocue. en Orocue, Casanare. Buen Bueno, día para hasta todos. luego. Gracias. Chao. Gracias, feliz día para todos. Gracias, buen día. Gracias, buen día para todos.